Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Errores que Marcan, episodio 16. Recuerden que Errores que Marcan es un espacio donde converso con especialistas de distintas áreas sobre esos errores que han cometido o que han detectado en un proceso de desarrollo, gestión, fortalecimiento, mejora de un modelo de negocio personal o de marketing propio. Uno de los temas o una de las áreas que yo considero que las personas necesitan potenciar continuamente es en las ventas, porque a veces hay un paradigma o una falsa creencia de, mira, o yo no soy bueno para las ventas o es que no es necesario vender. Pero resulta que, como decía Carlos Rosales en uno de los episodios iniciales de este espacio, tenemos que vender y vendemos continuamente, vendemos a diario. Por lo tanto, no podemos escapar de esa tarea que es crucial para nuestro negocio como marca personal. Por eso, el tema de hoy es errores al vender nuestros servicios profesionales. Y para ello, voy a tener a una invitada desde la Caja de Chile, que es Natalia Valcarce. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar Qué bueno contigo, tenerte en este con espacio. Dilmer. Igual. Muchas gracias. Miren, les cuento sobre Natalia. Natalia es coach en ventas y neuroestrategia y CEO, fundadora de Valcarce Consultores y que es una consultora que se encarga de potenciar el área de ventas tanto de personas como de organizaciones. Bien, Natalia, tú que continuamente estás acompañando a emprendedores, a dueños de negocios en este tema de las ventas. ¿Cómo tú ves realmente que es asumida esta tarea por parte de ellos? Realmente es como yo afirmaba antes de presentarte, realmente hay como esa falta de creencia de, mira, no, qué pena vender, qué vergüenza, oh, mira, yo no estoy hecho para eso. Cuéntame un poco tu experiencia. Sí, Gabriel, o sea, todo lo que tú dijiste es cierto y es porque obviamente tú también estás en este mundo de la mentoría y la consultoría y te toca ver a muchos clientes. Mm. Y en el fondo lo que me toca ver es que un gran error que tenemos los emprendedores, los empresarios, es que dedicamos el 80, el 90% de nuestro tiempo en crear un fabuloso producto, un fabuloso servicio. En el fondo, ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo mejoro la experiencia? El contenido que voy creando. Y no nos estamos, ¿cierto?, reservando un tiempo importante para justamente vender. Entonces, el 80% estamos en nuestro servicio, ¿cierto? Creando nuevas experiencias, pero en el fondo de nada sirve que nosotros tengamos un excelente servicio, un producto, pero que nadie sabe que existe en el fondo o que no está llegando a quien lo necesita. Entonces, visualizo eso. Y por otro lado, también están los juicios que tú dijiste, Gabriela. En el fondo, me da vergüenza, me da lata, no quiero molestar, porque tenemos todos estos juicios negativos en torno a las ventas. Y que en el fondo primero tenemos que hacer un reseteo mental de Claro. cuál es nuestra percepción con las ventas, cuál es nuestra relación con las ventas, cuáles son nuestros juicios, para luego, desde otro lugar, empezar a vender, porque cuando comprendemos que en el fondo las ventas son un acto de amor, porque vas a ayudar a otra persona, porque vas a lograr que ella obtenga sus objetivos, vas a amar vender en el fondo. Buenísimo. Bien, ¿y cómo hacer para cambiar, cómo hacer para cambiar ese mindset? ¿Cómo pasarse el switch y, bueno, empezar a amar las ventas y darle con todo a esta actividad que es crucial, como decía anteriormente, para cualquier negocio? Claro, está súper buena esa pregunta, porque en el fondo el cambio de mindset tiene que ver con la comprensión de que lo que tú ofreces como servicio profesional. Y aquí nos vamos un poquito a las neurociencias. ¿Por qué compran todas las personas, todos los seres humanos? ¿Por qué compramos? Básicamente por tres razones. Para alejarnos del dolor, para acercarnos al placer y para ahorrarnos energía. Entonces, esas son las tres cosas por las cuales todos los seres humanos en el fondo Mm. compramos. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que pensar
qué interesante y qué maravilloso lo que yo estoy ofreciendo, porque estoy haciendo más feliz a otro ser humano, porque en el fondo estoy alivianando su dolor, porque le estoy alivianando también el tiempo que le consume hacer un determinado proceso, una determinada gestión, ¿cierto? Le estoy ahorrando tiempo y esa persona va a poder usar ese tiempo en otras cosas mucho más importantes. Entonces, cuando tú te conectas con tu propósito, con tu misión, y estás convencido de que lo que tú tienes como servicio es tan bueno que va a hacer feliz a otra persona, desde ese lugar hay que vender. Y al contrario, es como un acto de egoísmo no ayudar a las demás personas, ¿cierto? Entonces yo pienso que si nosotros nos vamos a nuestro propósito, a nuestro servicio, al por qué hacemos lo que hacemos en el fondo, va a ser mucho más fácil vender desde ese lugar, pero también desde la apertura Mm, de querer escuchar qué es lo que le duele al otro en el fondo. buenísimo. Magistral esto que has comentado y creo que eso nos da entonces la oportunidad de pasar a cuáles serían esos errores que cometemos nosotros como persona al vender nuestros servicios profesionales. Bien, ¿cuáles Ajá. serían esos errores? Y comencemos por el más importante o el más común, Natalia. Bien, bueno, primer error número uno a la hora de ofrecer nuestros servicios profesionales Ujú. es no ser visibles y no atrevernos a interrumpir. Ahí está el primer error. Y nuevamente, nosotros como profesionales, ¿cierto? Podemos entregar un excelente servicio, tener una oferta súper personalizada, en el fondo, amar lo que hacemos. Pero esto es lo mismo y a mí me encanta esta analogía del restaurante, ¿cierto? Si tú vas a un restaurante y en el restaurante no aparece una determinada comida o algún trago en el menú, simplemente no lo compras. Entonces, en el fondo, si nosotros no estamos en ese menú de nuestro cliente, no nos va a poder elegir, no importa Mm. lo bueno que seamos. Entonces, tenemos que estar en el menú, tenemos que ser visibles, no solamente tenemos que ser buenos, sino que tenemos que tener una estrategia. Y hoy día tenemos, y ahí me consta que Gabriel y Dilmer son expertos en el mundo digital. Tenemos que tener una estrategia de ventas digital que permita mostrarnos. Y no solo eso, sino que atrevernos también a interrumpir amorosamente a nuestro cliente. Es como, y aquí se me viene otra analogía. Por ejemplo, estamos en un cóctel, ¿cierto? Y en el fondo la persona tiene algo en su mano que tomó, que se va a comer y se ensucia los dedos y en el fondo no sabe qué hacer y nosotros llegamos y entregamos una servilleta en el momento adecuado, ¿cierto? Ujú. Entonces estamos interrumpiéndolo, pero para ayudarlo. Entonces nosotros tenemos que atrever a interrumpir, porque nadie, no, los clientes no llegan por osmosis o por arte de magia, no tienen por qué saber lo que haces en el fondo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de golpear suavemente y decir, oye, mira, parece que tú necesitas esto y va a ser muy bueno para ti. Bien. A ver, para no dejarlo tanto a la imaginación de quienes nos están escuchando, cuando hablas de no atreverte a interrumpir, ¿cuáles podrían ser esas acciones o consejos o buenas prácticas que podrían realizar estas personas para interrumpir en el momento adecuado y que esa interrupción realmente valga la pena y que sea oportuna, básicamente, para esos potenciales clientes que están allá afuera o que están en Internet? Exactamente. Bueno, nos vamos a nuestro querido embudo de ventas, ¿cierto? Tenemos que tener una estrategia, sin estrategia comercial, sin una estrategia de ventas, de saber cuáles son los pasos para finalmente llegar a nuestro cliente, difícilmente vamos a poder lograr ventas. Ya eso como número uno. Y eso da para otro, otro live totalmente centrado en el embudo de ventas. Ahí podemos conversar otro día de todas maneras. Pero en el fondo, lo primero, la base, es que nosotros cuando estamos en Internet, en redes sociales, estoy hablando porque es nuestra forma hoy en día de poder llegar a nuestros clientes, lo primero que tenemos que hacer para poder lanzar un anzuelo y que en este caso nuestro prospecto de cliente lo pesque y le parezca atractivo, es saber, es conocer al cliente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita resolver con urgencia? ¿Qué lo haría más feliz en el fondo? Es lo que decías tú, Gabriel. ¿Cómo podemos interrumpir y que sea valiosa esa interrupción y que valga la pena? Es que en el fondo nosotros conocemos tan bien a ese cliente. Sabemos
qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos, que en el fondo nosotros lo interrumpimos para ayudarlo a lograrlo, en el fondo. Es como, ¿de qué manera yo te puedo proponer ir contigo y en el fondo lograr eso que yo sé que tú necesitas para poder lograr esos objetivos? ¿Bien? Entonces, o qué podría ser atractivo. Y en este sentido, el tiempo es lo más valioso para todos, ¿cierto? Entonces, siempre la pregunta es, ¿por qué este ser humano que tengo al frente tendría que darme 5 minutos de su atención? ¿Qué está ganando? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Cómo puedo mejorar su vida? ¿Sí? Pero para hacer las preguntas correctas y las ofertas correctas, primero tengo que conocer sus dolores. Tengo que haber Exacto. hecho ese trabajo anterior de saber en qué está, qué le duele, qué quiere lograr. Y es muy bonito también porque eso tiene que ver con la microsegmentación y que también uno puede decir, mira, yo me dirijo, voy a, no sé, hacer una guía de planificación para madres en el fondo. Pero eso es muy amplio porque es muy diferente una mamá, por ejemplo, que es emprendedora, a una mamá que de repente es primeriza, a una mamá que es dueña de casa, y nosotros podemos tener exactamente el mismo producto, pero lo vamos a vender de manera diferente, ¿sí? Dependiendo de quién es nuestro microsegmento. Ya. Muchas veces no entendemos eso y por eso no somos tampoco asertivos con nuestra oferta, porque nos dirigimos muy amplio, siendo Total. que dentro de nuestro mismo cliente tenemos un sinnúmero de microsegmentos y tenemos que hablarle de manera diferente. Buenísimo, Natalia. Bien, entonces estábamos hablando de el error que cometen las personas al no ser visibles o a no atreverse a interrumpir cuando estamos vendiendo nuestros servicios profesionales, ¿no? Y yo creo que aquí también hay como una complementariedad, que es que, bueno, yo creo que me puedo dar el lujo de interrumpir en ciertos espacios, en ciertos momentos, siempre y cuando también sea visible para que esa persona pueda ver qué es lo que ofrezco yo, ¿no? Y no simplemente me haga, conecte conmigo en ese momento en el que yo lo interrumpo, en ese momento cuando yo le hago una propuesta, simplemente le ayudo, porque después es muy importante que haya un ecosistema de medios digitales o una un ecosistema de contactos, una red de contactos que permita entender o que esa persona sepa quién soy, qué ofrezco, cuál es mi experiencia y cómo puedo ayudarle. Porque no basta con un ofrecimiento, con una reunión, con una interrupción, sino también importante qué hay detrás. Entonces, ese ecosistema que yo armo como parte de esa estrategia que decía Natalia, o esas relaciones que he construido y que son mi red de contactos que se convierten en referentes sobre mi propuesta, sobre mis servicios, es sumamente importante. Buenísimo, Natalia, buenísimo. Ok, ¿cuál Y en sería? base a eso, Dime. perdón, pero en base a lo que tú dices, es tan importante en el fondo, porque lo primero es el primer contacto, en el fondo, ¿cierto? Yo lo interrumpí, le hizo sentido lo que yo le dije, pero, y acá siempre digo lo mismo, pero me encanta, la emoción que genera ventas es la confianza. Y la Total. confianza no solamente se forma de lo que tú puedes decir en ese minuto, ¿sí? Acerca de tu producto, tu servicio, cómo lo puedes ayudar, sino que con los indicadores de credibilidad que se construyen en torno a tu marca. Y ahí está muy bien lo que tú dijiste. Nuestro sitio web, donde pueden haber testimonios, donde pueden haber fotografías, donde podemos demostrar también nuestra experiencia, porque el cliente no se va a quedar solamente con nuestra reunión, sino que va a querer más información acerca de ti. Entonces, tenemos que tener preparado, como tú dices, ese ecosistema, las redes sociales, como esa omnicanalidad que apoye el discurso que estamos entregando. Buenísimo. Natalia, ¿cuál sería el segundo error? Bien, bien, bien. El segundo error, no tener una oferta diferenciadora, ¿sí? Mm. No diferenciarnos, no atrever a ser diferentes, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos el error de, en el fondo, mirar la competencia, mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y nosotros eh, ese es como, por decirlo así, nuestro referente. Sí, nosotros tendríamos que hacer esto porque esto es lo que están consumiendo los clientes, pero, pero cuando nosotros nos convertimos en un commodity, ¿cierto? Estamos
convirtiéndonos en un producto que no es diferenciado, ¿cierto? Es como comprar pan, es como comprar harina, azúcar a granel y en el fondo. La única Ujú. manera de diferenciar esos productos es a través del precio. Entonces, Ok, si nosotros no tenemos diferenciación, vamos a estar compitiendo solamente por precio, ¿sí? buenísimo. El tercer error. El tercer error. El tercer error es también tener solamente una oferta. ¿Bien? ¿Qué quiere Mm. decir esto? Y muchas veces nos pasa en nuestros servicios profesionales. Nosotros definimos un nicho, que es, por ejemplo, bueno, yo soy coach, por ejemplo, y voy a tener estos clientes que son premium, voy a hacerles un programa súper elaborado que tiene que puede costar quizás $1,000, ¿cierto? O sea, es un ticket alto o más, pero nos olvidamos que en el fondo, nuevamente lo que yo dije anteriormente, que la emoción que genera ventas es la confianza y que no todos los clientes van a ir de 0 a 100 contigo. Entonces, eh, tenemos que tener un pool de productos en el fondo para poder cubrir las distintas disposiciones de pago. Entonces, ¿qué es lo bonito? Porque muchos piensan, mira Natalia, ¿cómo voy a vender algo de $10, de $20? Si yo, mi ideal es venderle algo de $1,000, ¿cierto? Mm. Entonces, si me compra barato, ya después no me va a comprar caro. Pero pensemos en nuestra propia experiencia. Probablemente nosotros hemos comprado productos digitales de $10 y seguramente también hemos tomado programas por 1,000, 2,000, $10,000 a través de un programa de mentoría más grande, ¿cierto? Siempre nos pasa, o a través de una carrera universitaria, un posgrado, etcétera. Entonces, así como nosotros, también es nuestro cliente. Nosotros podemos tener distintas disposiciones de pago y al principio vamos a querer probar la experiencia y el servicio de una persona con la cual nunca hemos trabajado antes. Entonces, hay dentro de tus clientes, por eso hablaba de la Sí. microsegmentación, hay distintos clientes que tienen también distintas disposiciones de pago, por un lado, entonces podemos crear un programa 100% digital, como un ebook, como una plantilla, algo económico, pero para que nos pruebe, para que tenga también, y esto es muy bonito, hay que tratar de ofrecer a través de nuestro servicio una meta que pueda lograr fácilmente. ¿Ya? Entonces, si logró esa meta, va a confiar en nosotros y va a poder ir creciendo en los productos o ya de frentón va a decir, no, ¿sabes qué? Logré con esto tan pequeño lo que yo quería lograr, en el fondo que era súper acotado y fácil de cumplir. ¿Qué pasará si contrato a esta persona, ¿cierto?, para algo más grande? Estoy segura que me va a funcionar. Entonces, por un lado, nos sirve tener un pool de productos diferenciado para ir a esos clientes que tienen distintas disposiciones de pago, pero por otro lado también nos sirve para poder generar ese primer indicador de credibilidad, ese primer logro, para que después confíe en nosotros para un producto más grande, ¿sí? Hay que recordar siempre que a nosotros no nos sirven los compradores, una persona que compra y se va. A Ujú. nosotros nos sirven los clientes, aquellas personas que están dispuestas a recorrer un camino con nosotros y que en el fondo nosotros nos podemos convertir, sobre todo si estamos ofreciendo servicios profesionales, en aquel compañero de ruta, ¿cierto? En aquel partner que lo acompañe a lo largo de su ciclo de vida y el ciclo de vida de su negocio a lograr sus objetivos. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente tengamos un plato en el menú, tengamos muchos platos en el menú. Y eso nos va a permitir que nos conozcan de mejor forma y llegar a diferentes clientes también. Claro. Y ahí, bueno, conecto con lo que decías anteriormente, y yo creo que esta es un tópico que se aborda en la mayoría de las conversaciones que tengo en Errores que Marcan, y es lo importante de, en un primer momento, cuando estoy desarrollando mi modelo de negocio, trazar una estrategia que ciertamente es de comunicación, pero también comercial, donde entonces yo en base a esa audiencia o a ese cliente ideal con el que yo me quiero relacionar, y tú hablabas muy bien de la microsegmentación, luego de tener muy claro las variables que entran en juego en esa microsegmentación, yo poder establecer ese camino que debe recorrer ese cliente o esos clientes y los productos o servicios que puedo ofrecerle. ¿Para qué? Para que vaya siendo escalable esa relación y al final convertir esta relación que más que transaccional, económica,
está enfocada en establecer vínculos duraderos y productivos a lo largo del tiempo. Y donde esa persona puede llegar al final de ese camino comercial conmigo y lo continúa siendo parte de mi red de contactos, de mi comunidad, siendo seguidor en redes sociales, siendo prescriptor de mis productos o servicios como marca personal, siendo referente de esa experiencia que ha tenido a lo largo de ese camino que yo he construido como marca personal con él, ¿no? Y ahí también tener en cuenta que no para todas las personas o no todos los modelos de negocios personales tienen por qué tener un camino similar, porque al final cada persona, cada modelo de negocio personal es muy singular y es una historia completamente distinta. Por lo tanto, yo la estrategia que establece Natalia no puedo calcarla. Por lo tanto, es importante sentarme con una coach, una mentora, como Natalia, como cualquier otro que nos ofrezca esa confianza y credibilidad que ella hablaba para poder trazar esa estrategia muy particular en base a mi modelo de negocio personal y la relación que yo quiero construir con esas personas que son mis clientes, están allá afuera en la calle o que están en internet, ¿no? Buenísimo, Natalia. Con Natalia, no, no te dejas hablar en estos minutos, pero voy a hacer un recuerdo de los puntos que hemos hablado, de los errores que nos comentaste y que compartiste hoy. Uno era el no ser visible ni atrevernos a interrumpir, y ahí comentábamos lo importante que es, bueno, contar con ese ecosistema digital y tener como punto central en nuestra página web, además de una red de contactos que nos permitiera validar eso que nosotros decimos en esas interrupciones que hacemos a las personas. ¿Para qué? Para ofrecerles ayuda, interrumpir para ayudar, destacada Natalia. Luego, no atreverte a ser diferente y tener una sola oferta o un único servicio. ¿Cómo hacer? Y con esta pregunta finalizamos, Natalia. ¿Cómo hacer cuando tengo, no sé, 10 servicios y al final no puedo comunicarlos todos? Ciertamente puedo tener varias versiones de servicios o varias propuestas para atenderte o ayudarte, pero tampoco es que puedo comunicarlos todos a la vez. ¿Cómo, cómo debería ser para comunicar de manera eficaz esa variedad de productos o portafolio de servicios? Ya, está interesante en el fondo. Y yo creo que sí, o sea, imposible también es como, se me viene a la mente como esos vendedores de joyas, ¿cierto? Que Mm, despliegan como una tela y que están todas las joyas colgando en el fondo. Eso sería súper incómodo y en el fondo las personas se pierden, ¿ya? O sea, total. una cosa es tener múltiples servicios y la otra es comunicarlas todas al mismo tiempo. En el fondo no, Yes. eso no se puede, ¿sí? Mm, Eso no. Entonces, ahí está la magia, en el fondo, de lo que hablamos de la construcción de relación con el cliente. Entonces, no puedes ofrecer a todos lo mismo, ¿sí? Es mucho, abruma en el fondo. De hecho, desde el punto de vista de las neurociencias, el 3 es el número mágico. Entonces, debiéramos nosotros poder filtrar y solamente ofrecer 3 alternativas al cliente que tenemos al frente, ¿bien? Para bien. que pueda decidirse de manera más fácil. Y también es muy chistoso, pero desde el punto de vista de las neurociencias también esto se usa mucho en el retail, los 3 valores en el fondo, Mm, porque la gente siempre se va por el del medio. Entonces, eso es muy bueno para nosotros, porque no vendemos el más barato, pero en el fondo tenemos la opción también de usar otras estrategias para vender el más caro. Entonces, ahí cómo lo hacemos. Por eso es tan importante, por lo menos para mí, el trabajo, sobre todo cuando ofrecemos servicios personalizados, el trabajo de prospección y el trabajo de la primera reunión. La primera reunión jamás es para que tú ofrezcas tu producto, tu servicio. Es muy chistoso, pero muchas veces los clientes me dicen, cuéntame, y yo le digo, no, cuéntame tú cuéntame en tú. el fondo, porque quiero Claro. escucharte. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus requerimientos? Quizás podemos hacer una auditoría en línea también donde tú me vayas mostrando tu empresa, tus redes y yo te puedo ir contando. Entonces, para ofrecer un servicio de manera asertiva o decir cuáles son las alternativas que tenemos para tu problema, primero tenemos que saber qué es lo que tú necesitas. Entonces, Buenísimo. desde ese punto de vista,
al escucharte, yo puedo ofrecerte en el fondo. Si no sé qué es lo que necesitas, no puedo ofrecerte. Pero por otro lado también, y aquí está Mm, algo súper interesante y que tiene que ver con el nuevo mundo digital, que sí, también podemos tener un autoservicio en el fondo. mm, Tener nuestra página web para que las personas intuitivamente puedan también ir navegando y ir viendo qué le parece interesante y como se podría decir, ir como de shopping y ir como vitrineando, como se dice en Chile, ¿cierto? Y ir mirando, ah, mira qué interesante, me gusta esto, es lo que tiene la Natalia acá, mira qué interesante, hay cursos, también hay ebook, mira, también hay plantillas. En el fondo la persona también por su propia cuenta puede ir descubriendo lo que tú tienes, pero nuevamente, para que te descubra, hay que tenerlo en el menú. ¿Sí? Hay que mostrarlo, total. ¿sí? Tiene que ser claro. Bien. Yo me quedo con estos últimos minutos que me parecieron súper interesantes y además esa recomendación que hablaba sobre la primera reunión con ese potencial cliente. A veces nos vamos de bruces a querer de una vez vender y resulta que antes de vender es importante escuchar, es importante comprender cuáles son los dolores, las necesidades, las oportunidades que tiene esa persona y nosotros entonces luego, la pelota de nuestro lado, poderle dar una oferta o una propuesta que vaya en sintonía y asertiva a lo que él necesita. Buenísimo, Natalia, buenísimo. Para terminar, ¿qué recomendación tienes de lectura, serie, película para esas personas que nos escucharon y que les permitiría potenciar o cambiar el mindset del que hablábamos al principio sobre el tema de vender nuestros servicios profesionales? Qué nos recomiendas? Ya, buenísimo, me encanta esta parte. Bueno, traje un libro y una serie. A ver, Bueno, anoto. el libro es un viejito que me encanta, tiene 1500 años, ¿sí? No es la Biblia, pero en el fondo debiera ser la Biblia tuya si tú quieres vender, ¿sí? Y es un libro maravilloso, lo amo con Ok. toda mi alma. Mira, y es viejito real, porque miren cómo Sí, está de viejito, ¿sí? claro. Es el vendedor más grande del mundo de Og Mandino. Y es un libro que si bien es muy viejito, es súper actual, porque en ese tiempo ya hablaba de mindfulness, ya hablaba de emociones, hablaba de neurociencias en el cliente, cómo gatillar emociones positivas, ¿sí? Y es muy chistoso porque también este libro me encanta porque en el fondo fue lectura obligatoria de grandes compañías como Coca-Cola, Volkswagen en la década de los 70, de los 80, y a cada trabajador le compraron un ejemplar y les decían, léanlo. ¿Sí? Usted Instrúyase. tiene que leer este libro. Entonces era como una guía obligatoria y es muy lindo. O sea, de verdad es un Buenísimo. libro que... Ah, y Gabriel, está alineado con lo que tú dijiste. Natalia, ¿cómo cambio el mindset de ventas? Ya, este libro. ¿Sí? Perfecto. Igual les voy a dejar en la descripción del evento o en la caja de descripciones de YouTube el enlace para que puedan comprarlo si les gusta o quieren leerlo. ¿Y la serie cuál Súper. es, Natalia? Bueno, y la serie, en realidad, es una serie ya vieja, pero en Bueno, realidad yo la estoy viendo recién. Se llama... se te va a caer el root entonces. A veces me va a caer el root. Se me cayó el carnet. A ver. No, no es tan vieja, no es lo que el viento se llevó. Bueno, de todo se saca algo en todo caso. Pero esta se llama Sweet, que en el Claro. fondo es esa serie de abogados, ¿sí? Sí, Me sí. encanta. Y en el fondo es muy bonita esa serie, porque lo que nos enseña es que en el fondo eh, no hay que derrotarse en la vida, ¿cierto? Porque incluso hay una frase en la serie en que el protagonista le dice, mira, si hay una persona apuntándote, ¿sí? Con una pistola y tú estás contra una pared, como que en el fondo uno diría, aquí yo me morí, ¿cierto? Ya no Mm, tengo más alternativas. Pero esta persona, dice el protagonista, no, tú tienes 147 alternativas para poder generar algo diferente con eso que te está pasando, ¿sí? O sea, si estás contra la pared, romper la pared, entonces, en el fondo hay muchas alternativas. ¿Y qué pasaría si tú te dijeras que debajo de ti tienes una bomba, en el fondo, y que tú vas a abrir tu chaqueta y que va a explotar todo si no baja la pistola? Entonces, en el fondo, nos hace, esa serie me encanta porque nos hace pensar fuera de la caja, en el fondo bien. cuando estamos en este mundo del emprendimiento, de la
consultoría, de los servicios profesionales, muchas veces nos vemos abrumados porque decimos, mira, esto no va a funcionar, no sé qué más hacer, ya nada me funciona y en el fondo nos frustramos, ¿cierto? Y ahí está eso maravilloso de poder pensar que sí hay alternativas. Y ahí está justamente lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Lo que hace Gabriel con Dilmer, que es hacerse cargo de ayudarte en este mundo digital maravilloso, ¿cierto? Y en mi caso, desde el punto de vista del coaching, de la estrategia, cómo acompañarte y que en el fondo hay alternativas. Entonces, no hay que abrumarse y ahí están mis dos recomendaciones. Buenísimo. Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser parte de Errores que Marcan. Bueno, seguimos conectados y conversando en cualquier otro espacio. Muchísimas De gracias. todas maneras, muchas gracias y les dejo un beso gigante a todos los que se conectaron el día de hoy. Un gustazo. Bueno, recuerden que Errores que Marcan es un espacio que transmito martes y jueves. El próximo jueves estaré con Diego Isturiz. Diego Isturiz es el fundador y CEO de una agencia de relaciones públicas en Latinoamérica, ABC Comunicaciones, y con él hablaré de esos errores que nos impiden ser noticia como marca personal o como parte de un proyecto. Este espacio es apoyado a Social G. Recuerden que en la caja de descripciones de YouTube van a poder ingresar al link y aprovechar 3 meses gratuitos del plan manager de esta aplicación que nos permite gestionar de manera inteligente e integral nuestras presencias digitales. Además, este espacio es dirigido por Dilmer Duno y producido por Gabriel Patrizzi, este señor que está acá. Nos vemos entonces el próximo jueves con Diego Isturiz. Que estén muy bien. Chao, chao. Uy, no.